Bien, pues bienvenidos. El día de hoy la maestra Tania Galvez nos va a impartir esta charla con el tema de, pues, cómo te sientes hoy. Es relacionado con el tema de ansiedad y cómo identificarla, saber incluso algunas herramientas y también extenderles pues la invitación, ¿no? A estar pendiente de estos eventos. Y bueno, la maestra Tania Galvez Álvarez es psicogerontóloga especializada en el envejecimiento saludable, en demencias y enfermedades neurodegenerativas, así como en atención integral de la salud de las personas adultas mayores y personas cuidadoras. Tiene más de 6 años de experiencia trabajando con personas mayores, abordando enfermedades crónico-degenerativas. Tiene 4 años de trabajo enfocado a la salud y formación de las familias y cuidadores, perdón, principales de personas mayores dependientes. Entonces, pues les cedo el uso de la voz y bienvenidos. Gracias, Yoli. Bien, pues un gusto estar con ustedes aquí. La sesión de hoy, pues es un poquito bienvenida a quienes están integrando ya el taller de Manejando tu Ansiedad, pero también quisimos hacer esta primera sesión de bienvenida como abierta. Ahorita hubo gente que pues nos estaba pidiendo y solicitando el acceso, pero es un horario un poco complicado también, y luego es viernes, fin de semana, entonces bueno, siempre hay esta variedad de situaciones, pero creemos que es un punto que va siendo pues bien importante el estar hablando de la ansiedad. Ya en una charla previa platicábamos por qué hablábamos de ansiedad en la vejez, por ejemplo. Yo les voy a pasar por ahí, Yoli, si puedes tenerles el enlace para quienes no lo hayan visto, una charla que se dio en Facebook Live, pero lo que queremos compartirles es un poquito también el valor de empezar a identificar desde cualquier edad, ¿no? Jóvenes, personas ya adultas, adultas de mediana edad, etcétera, para empezar a conocer estas respuestas de nuestro cuerpo, porque tenemos como una desconexión social muy fuerte con él, ¿no? Siempre estamos a las carreras, haciendo un montón de cosas, me incluyo entre esas mismas también, ¿no? En todos lados al mismo tiempo, pero justamente son dinámicas de vivir y de experimentar esta vida que nos van alejando de nosotros, de darnos cuenta que está necesitando nuestro cuerpo, y por ende, cuando de pronto aparece ya una enfermedad, pues nos sorprendemos, pero no nos dimos cuenta cómo todo nos fue llevando hacia esto, ¿no? Entonces, la ansiedad es una de esas enfermedades o situaciones emocionales que son una puerta para muchas otras condiciones de salud, y hoy pues quisiéramos aprovechar para hacer esta integración al tema y a la dinámica con ustedes, de poder reflexionar lo que nos implica vivir con esta ansiedad, ¿no? Entonces, hoy va a ser súper breve la sesión de hoy. Quiero que más que nada se puedan llevar como puntos eh, que les permita como experimentar bueno, identificar si tienen ustedes estas síntomas o señales de una ansiedad, pero también partir desde, bueno, ya empiezo a identificar esto en mí, ¿qué más sigue? ¿Qué más puedo seguir haciendo? Entonces, voy a dar la bienvenida del taller. Voy a compartirles el plan de trabajo que vamos a llevar en el taller, que empieza el 31, y vamos a estar hablando entonces de la identificación de la ansiedad en su vida y los primeros pasos que yo les recomiendo hacer para que, aún si no tienen una ansiedad como tal concreta, o sea, ya el trastorno de ansiedad, o simplemente están acompañando a alguien, ustedes puedan saber con qué cuestiones pueden ir iniciando y por qué son importantes estas acciones, ¿no? Entonces, bueno, el taller oficial es Manejando la Ansiedad, técnicas de autorregulación, y para mí es muy importante compartirles de dónde surge este taller, por qué lo estamos haciendo de varias edades, porque nosotros tenemos un área de prevención. Entonces sabemos que para la prevención pues nunca es demasiado temprano ni tampoco demasiado tarde para todos. Entonces es muy importante que podamos estar hablando de esto. La situación aquí viene con que, además de que nosotros construimos, construí este taller para poderles compartir a ustedes, la intención es que se enlace con todas las acciones y talleres que vamos a estar llevando durante el año.
sabemos que los cambios no pueden ocurrir de la noche a la mañana, sino que tenemos que irlos construyendo. Y la intención aquí es que podamos construirlas juntos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les voy a compartir 4 de los ejes principales, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos? Quienes no nos conozcan, somos una asociación civil que trabaja por envejecimientos saludables y prevención en las demencias. Esos son nuestros ejes principales, tanto para la persona que ya es mayor, que ya está viviendo con alguna condición de salud o, por ejemplo, una demencia, pero también a quienes están envejeciendo a su lado, sus hijos, sus parejas, sus nietos, la familia, porque lo que queremos es que podamos construir narrativas diferentes de esto que estamos experimentando. Por mi parte, ya me presentó Yolanda, pero yo soy psicogerontóloga. Estoy especializada así en esto que les compartía ella, como el proceso de envejecimiento, pero sobre todo, y es hacia donde he dirigido muchas de las acciones de formación que tomo y construcción de terapias, talleres y grupos que genero, pues es el vivir con salud, ¿no? Y el vivir con salud nos implica no una edad específica, sino que nos está implicando poder compartir espacios de vida, del contexto con otra gente, pero con mi propio cuerpo también. Y esto es algo que de manera personal, y es algo, bueno, quienes ya me conocen, lo repito muchas veces, pero para quienes no les quiero compartir esto, cuidamos mucho y sobre todo personalmente cuido mucho el no estar hablando, recomendando cosas que yo no haría al respecto de esto, ¿no? Porque las ideas de salud son muy como prototípicas, ¿no? Comer muy bien, siempre en dieta, tener siempre cierto tipo de peso siempre, hacer ejercicio de cierta manera todos los días de este tipo, dormir tantas horas, lo que ya sabemos que son reales, pero no todos los cuerpos funcionamos igual. No todas las personas necesitamos lo mismo y no todos los estilos de vida van a requerir tampoco las mismas acciones. Entonces, por eso todos estamos en un proceso de envejecer constantemente. Desde que cumplimos 30 años, o sea, que alcanzamos nuestro pico máximo de madurez física, biológica, estamos en proceso de envejecimiento. Y el cómo envejecemos es también es una muestra de cómo las personas cuando ya llegan a su vejez, y esto es algo que yo veo mucho en consulta, pueden tener 80, 70, 90 años, y todas las personas con lo que llegan, ay, perdón, hay un sonidito ahí abierto, gracias. En lo que llegan el cómo llegan a la vejez, nos cuenta una historia de todo lo que hicieron o dejaron de hacer, lo que permitieron, aceptaron o se cancelaron a sí mismos, de todo lo que de alguna manera también creyeron de su salud, de sí mismos, de cómo vivirse. Y entonces es una historia, el cuerpo nos va mostrando todo lo que hemos ido viviendo. Entonces, lo que yo quiero compartirles aquí es que todos nosotros, las formas en las que cada uno de ustedes se viva a sí mismo, con su cuerpo, con sus experiencias emocionales, justamente van a terminar impactando en el mañana. Y nos ponía por ahí Héctor, hola Héctor, que sí, ya soy más viejito con las horas transcurridas de hoy, por supuesto, todos estamos envejeciendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, esto es algo que necesitamos también identificar y aceptar y empezar a amigarnos con el envejecer, porque hay tantas barreras negativas al respecto que entonces nos construimos unas vidas bien angustiadas de que no se me note la arruga, que no se me noten las canas, que yo no suba de peso, ¿no? Que haga ciertas cosas, pero lo que podemos hacer mucho nosotros es cambiar estas narrativas. ¿Cómo lo vamos a enfrentar ahora? Y una de estas formas quiero que la construyamos juntos en este espacio de la sesión de hoy y en el taller que vamos a ir trabajando sobre ansiedad para generar nosotros una nueva perspectiva de lo que nuestras emociones y nuestro cuerpo nos quiere decir sobre cómo estamos narrando o digamos escribiendo nuestra vida, ¿no? Cómo vamos a decidir y aprender o desaprender a vivirnos ahora con ciertas condiciones que a lo mejor podemos estar experimentando todos. Partimos, ¿por qué de la ansiedad? Porque la ansiedad es algo que ahorita ya lo he platicado, pero también lo voy a concretar hoy. Es algo que es inherente al ser humano. Todas las personas en el mundo, y los bebés hasta las personas mayores,
viven ansiedad, incluso cuando estamos en el vientre de nuestras madres. Obviamente no el trastorno de ansiedad quizá, porque no todos llegamos a eso, pero la ansiedad es una respuesta del cuerpo para ciertas cosas. Entonces, cuando yo les digo que en este espacio construyamos juntos estas nuevas perspectivas, va a ser desde cada uno de ustedes, pero al final también del taller poder ir reflexionando y llevando todas estas reflexiones de, a ver, ahora necesitamos vivir con estas prisas, con estos estereotipos, estos juicios, estas reglas, o podemos crearnos algo diferente. Y habemos mucha gente ya construyendo estas cuestiones diferentes. Yo les traigo esta propuesta. La idea del plan del trabajo del taller empieza aquí, ¿no? En la bienvenida que estamos teniendo hoy, donde estamos coincidiendo todos nosotros y quienes vayan a ver la grabación, vamos a empezar a platicar un poco sobre si tengo o no síntomas de ansiedad, ¿no? Si sí tengo estos síntomas de ansiedad, la primera sesión del taller se va a enfocar en entender la ansiedad. Quiero desmentirles lo que implica la ansiedad. Quiero que podamos ir eliminando un montón de mitos que hay alrededor de ella, que ustedes puedan ahora sí que separarla, segmentarla y poder ver cachito por cachito de la ansiedad lo que me implica y por qué le implica a una persona con la que mejor yo veo que tiene un ataque de ansiedad o que se pone muy nervioso con ciertas cosas, porque hay gente que se paraliza, porque hay otros que responden diferente. Esto nos va a permitir empezar a mover estas nociones que hay sobre la ansiedad y sobre todo que descubramos juntos cómo se han estudiado un montón de cosas, porque todo esto viene basado en ciencia, en experiencia también personal, pero en práctica también terapéutica, y la intención es que ustedes vean cómo le ponemos más de lo que la ansiedad es por sí misma. Entonces, eso es un poquito para desmentirla en la primera sesión del taller. En la segunda sesión vamos a hablar sobre mi ansiedad, qué sostiene mi ansiedad. Y voy a estar trabajando con ustedes para ir guiando justamente cómo descubro eso, o sea, de qué es lo que me llevó a vivir ahora esta ansiedad, estas inseguridades, estas situaciones. Obviamente pueden abrirse varias cosas de pronto un poco complejas o dolorosas también, pero una cosa que es muy real es que la única manera de nosotros poder sanar algo es ir dejándonos sentirlo. Si yo evado y me ocupo en el trabajo y me ocupo haciendo un montón de cosas, pues me compro un tiempo muy corto en realidad de no sentir, pero la realidad es que el cuerpo todo el tiempo está sintiéndolo, aunque yo quiera ignorarlo. Entonces lo que tengo que hacer es permitirme escucharlo, conocerlo, saber qué lo está manteniendo, porque a partir de esto ya conozco qué es la ansiedad, la entiendo, ya conozco por qué la mía se detona así, por qué me mantiene de esta manera. Y así en la tercera sesión del taller vamos a construir nuestro propio plan de autocuidado. Y en ese plan de autocuidado justamente se abre una puertita muy bonita que al final es reconocer que no es, a lo mejor no es mi culpa haber tenido la ansiedad, ¿no? Yo no soy la que lo genera, yo no soy la que me lo causó, pero sí soy la persona capaz de poder aprender a vivir diferente con ella y poder dejar de lado la ansiedad. Hay mitos ahí de que no se cura la ansiedad. El trastorno sí se cura. Las expresiones ansiosas se trabajan, se adaptan, se van disminuyendo y aprendemos a responder de mejor manera con ellas. Pero no es algo como que tenga que desaparecer porque el estrés está en la vida, las situaciones angustiantes van a aparecer en la vida, pero este plan de autocuidado personal de cada uno de ustedes, de quien entra al taller, pues va a permitir que vuelvo a enfrentar algo y voy a tener más recursos para poderlo vivir. Entonces, se siente como que desaparece la ansiedad. Lo que ocurre es que nos volvemos más capaces de manejarla y de enfrentarla. Y eso es lo que podemos construir juntos. Al final, la idea del taller, ustedes se van a llevar una mini guía que hemos, bueno, les estuve preparando también para que se la puedan llevar, imprimirla y seguirla trabajando. Y es su seguimiento. Este seguimiento lo pongo como la meta, porque al final es cada cierto tiempo, y esto es algo que tenemos que aprender a aceptar todos, la vida es cíclica. Nos vuelve, no es un círculo cerrado, sino es más como una espiral, ¿no? Entonces la espiral nos vuelve a poner en ciertas situaciones que antes nos generaban una angustia, un pesar, pero ahora tengo nuevas habilidades para hacerla. Entonces puedo regresar al mismo punto
pero ya no es la misma Tania que regresa, no es el mismo Héctor, es la misma Moni, la misma Ale, o sea, somos personas distintas enfrentándolo. Entonces, esa es la gran ventaja, que mi seguimiento va a ser no olvidar este trayecto que vamos a ir recorriendo en el taller, que ustedes van a seguir integrando de nuevas habilidades y nuevos recursos para que ustedes puedan mantener y sostener esto. ¿Cuál es la gran ventaja de este plan de trabajo? Que como se van a llevar la experiencia, la forma de irlo construyendo, si ustedes viven con alguien, acompañan a algún ser querido con ansiedad, esto es un plus, porque ya una vez que recorremos el caminito, no tenemos que recorrerlo por los demás, pero podemos orientar, guiar, que, sugerir cosas que permitan que la gente lo viva. Porque como les decía, la única persona que puede salvarnos a cada quien somos nosotros mismos, ¿sí? Entonces, la persona a la que yo quiera acompañar, y esa es la intención, por eso es un taller también, yo no les voy a quitar la ansiedad. Ustedes la van a identificar, ustedes la van a trabajar y ustedes solitos van a adaptar su vida para que no los venza. Yo no soy la experta en ustedes porque su vida es particular, pero en el caminito sí hemos ido siendo con experiencia tras experiencia fortaleciendo justamente este recurso. Entonces yo les compartiré esto, estaremos trabajando justamente esta parte y les dejaremos tips para este seguimiento para que incluso terminando el taller ustedes puedan seguir beneficiándose de lo que vamos a estar trabajando en estas 3 sesiones de taller. ¿De acuerdo? Sí, si hay dudas o comentarios, Yoli les va a estar dejando en el chat el teléfono de WhatsApp donde pueden pedir más información del taller. Los registros y demás lo da nuestra compañera Magda, entonces no lo vamos a dar aquí, pero para que ustedes sepan, pues empezamos el 31 de marzo y ahí les va a poner por ahí Yoli en el chat la información. Bien, pues estando en este plan de trabajo, vamos a empezar la sesión de hoy. En esta, lo que yo quiero compartirles, pues es justamente esta identificación de ansiedad en mi vida. Primero quiero darles unas particularidades de la diferencia entre la ansiedad que tenemos todas las personas y lo que ya es un trastorno de ansiedad muy breve, con una particularidad extra que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hacer un test rapidito, autocalificable, y yo les voy a ir haciendo las preguntas, ustedes van a ir contestando, tengan por ahí a la mano una hojita para irla contestando, y vamos a compartirles pues cuáles son los puntajes y demás para que ustedes sepan más o menos si tienen ansiedad, en qué grado tienen síntomas o señales de ansiedad, ¿no? Esto es nada más para que tengan y yo les sugiero que por ahí les podamos conseguir después la grabación para quien no haya visto la charla de ansiedad en la vejez, justamente para complementar a lo mejor un poco si están ustedes acompañando a alguna persona mayor o son ustedes una persona mayor también. Bien, pues entonces iniciando esto, la diferencia de una ansiedad que vivimos todos y el trastorno de ansiedad son estos términos, ¿no? A uno le llamamos ansiedad adaptativa y a la otra le llamamos ansiedad patológica, que la patología, pues, ¿qué es? Es una enfermedad, ¿no? La ansiedad adaptativa es muy bonito de entender porque empezamos a darnos cuenta que es nuestro cuerpo queriéndonos proteger, ¿sí? Yo identifico que el cuerpo tiene este sistema de alerta en donde evalúa en cuestión de segundos si algo va a ser peligroso para mí, si yo voy a poderlo enfrentar o no, si voy a poder superar, si es un reto, si es una agresión, si es algo que yo puedo manejar, entonces el cerebro me avisa, ¿no? A ver, precaución, tú puedes, pero precaución. Si es algo que mi mismo cerebro cree que no voy a poder hacerlo, entonces prende una alarma más fuerte en la que se siente en todo el cuerpo, ahorita vamos a ver de los síntomas, y esto hace que entonces yo decida, ¿me quedo, corro, pido ayuda o qué puedo hacer para enfrentar esto, ¿no? Y lo curioso en esta parte es que la mayoría de nosotros hemos aprendido a que hay ciertas cosas que debemos poder enfrentar, ¿no? Que es ay, está bien fácil, ¿por qué le haces tanto show, no? O sea, ¿por qué te preocupas tanto? Y esta evaluación es conflictiva porque es una trampa también que tiene nuestra mente. La mayoría de nosotros, esta evaluación que hacemos respecto a si puedo o no enfrentar algo, la aprendemos de lo que alguien más nos dijo
o de otros escenarios en los que yo pude o no pude enfrentar. ¿Y qué ocurre aquí? Que muchos de nosotros vivimos experiencias y siempre es regresarse un poco a la infancia, no porque infancia sea destino, pero la infancia sí nos programa ciertas cosas, porque nos hace entender la vida a partir de lo que nos tocó en este espacio chiquito de donde crecimos, ¿no? Entonces, lo más que podemos hacer nosotros es replicar lo que vimos en nuestros entornos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que muchas veces esa ansiedad adaptativa, si yo voy demostrando cada vez más que no puedo enfrentar algo o que es muy terrible esto que enfrento o que no tengo una red de apoyo, o sea, todo lo que ocurre en nuestra vida, puede abonar a aumentar esa ansiedad o reducirla. Si es, yo tengo una red de apoyo, acompañamiento, en mi casa se me permitió la expresión emocional, yo tenía derecho a llorar, a tener miedo, vi a mis papás tener miedo a enfrentar las cosas, vi tener el apoyo, etcétera. Pues a lo mejor son factores que me pueden ir protegiendo, ¿no? Porque me dejan creer, eso que les pasó a ellos me puede pasar a mí, puedo tener el apoyo, puedo enfrentar las cosas. Pero si por el contrario yo viví en un hogar en donde era muy conflictivo, ya ni siquiera hablamos de violencia, que a lo mejor mis papás eran también personas inseguras, ¿no? Entonces yo lo que fui viendo es que hay un desamparo, ¿no? Y que es el desamparo, no tengo con quién contar. Estoy sola, solo en la vida, no puedo enfrentar esto. Entonces la ansiedad que era adaptativa porque me quería proteger, puede estarse convirtiendo en patológica porque no hay nada o yo no me doy cuenta que hay cosas que ejemplifican lo contrario, o sea, que puedo hacer otras cosas. Entonces aquí se puede convertir en esta ansiedad patológica. Esta transición es muy sutil. Mucha gente no se da cuenta de qué ocurre en esta transición y ahorita les voy a platicar qué puede ser. Vamos a hablar de la ansiedad patológica. La patológica ya es hablar del trastorno de ansiedad. Y lo primero que tenemos que notar de esto es que el efecto físico de la ansiedad alcanza niveles tan intensos que pueden paralizarme, generar ataques de pánico y definitivamente ya están interfiriendo con mi vida diaria. ¿Qué es una interferencia con mi vida diaria? Pues puede ser ya no salgo a la calle porque me da miedo, ya no hablo con mis amigos porque no me vayan a querer proponer hacer alguna cosa que yo no quiero hacer, o ya mejor no voy a trabajar porque me da mucho miedo estar ahí, ¿no? Y lo que ocurre con la ansiedad es que por eso es bien complicada. Y yo les voy a reconocer una cosa, a mí por muchos años después de mi formación como psicóloga, yo me especialicé en dar las terapias. Y yo tenía mucho pánico de trabajar con la ansiedad porque es bien engañosa la ansiedad. Es así como que hacen unos trucos en nuestra mente bien fuertes y es bastante compleja de resolver una vez que cruzó al trastorno de ansiedad. Porque, ¿qué ocurre? Normalmente yo veo una situación, por ejemplo, algo en el trabajo, me gritaron, me violentaron en el trabajo, qué sé yo, ya no me gusta ir a trabajar, pero el cerebro es tan bueno para querernos cuidar y proteger que detecta patrones, ¿no? Entonces, los patrones son muy buenos porque le dan información al cerebro en segundos sobre si algo es bueno, malo, si se siente mal, si no se siente bien, etcétera. Entonces, mucha gente, lo que termina ocurriendo cuando ya está en esta ansiedad o cruzando la ansiedad patológica es que aunque un evento en específico, ir al trabajo, me generó esa ansiedad, el cerebro detecta patrones. ¿Qué sentiste ahí? ¿Qué hubo? ¿Olía algo? ¿Había cierta gente? ¿Había cierto ruido? ¿Estabas en un espacio abierto, cerrado? ¿Cómo era? Y entonces, como el cerebro captó más información de la que somos conscientes nosotros, cuando vuelve a ver un patrón de esos, lo va a detectar y te va a dar miedo otra vez porque te va a decir, hey, aquí está algo similar a eso, ¿no? Entonces, la trampa es, por eso les decía el ejemplo de los olores, como algo muy sutil. Si yo voy a otro lugar, vamos a suponer una situación de pareja, que una persona que me generaba, fue agresivo, violento, me da mucho miedo y demás, olía algo, a un perfume, yo cada que vuelva a oler ese perfume en cualquier otra persona, aunque no sea una persona agresiva, me va a volver a dar esa ansiedad, porque el cerebro captó ese patrón y dijo, hey, aquí es una alarma. Entonces mi sistema de alerta sigue activo, el problema es que está sobreestimulado porque ahora no encontró el cómo
razonar, a ver, cálmate, sí es el mismo olor, pero puede ser que no sea esto. Y como la ansiedad es automática, la respuesta de esta protección es automática, pues ya no te da tiempo de detenerte a pensar. Entonces, lo que hace el cuerpo es responder. Esto es lo que hace la diferencia. ¿Y por qué les decía yo que había mucho miedo? Y les voy a explicar cómo lo terminé enfrentando y por qué lo traigo ahora como talleres. Me tocó vivir a mí justamente episodios ansiosos muy fuertes terminando el posgrado, por ejemplo. Entonces, para mí era una situación tuve un ataque de pánico como tal, fue una cuestión muy compleja, pero, y aquí está el secreto de todo esto que les decía, es en este pedacito ocurre la magia, porque en eso, en una vez cachando que hubo un episodio de ataque de pánico, vamos a decir, no necesariamente ya tienes un trastorno de ansiedad, pero ya hay algo ya cruzaste la ansiedad adaptativa y hay algún evento a trabajar. ¿Qué ocurre aquí? Que habiendo en esta parte una buena red con ciertas cosas, va a permitir que no cruces a generar tú un trastorno. O que si cruzas y ya estás de este lado, esta red se convierta en un conito para ayudarte a regresar a la ansiedad adaptativa. Entonces, ese es el caminito que es el que les quiero compartir en el taller y la manera de experimentarlo y vivirlo es obviamente aprendiendo a identificar cómo estoy viviendo esto en mí, ¿no? Entonces, les voy a pedir que saquen su hojita y lo vayan anotando por ahí para que podamos hacer esta prueba de manera rápida. Es un test que le llama, es un test de Hamilton, se llama, es como el instrumento de ansiedad para personas adultas más aceptado, es el que se usa incluso ya en personas mayores, porque nos permite una gama de experiencias que las personas adultas ya podemos identificar, ¿sí? Entonces, lo que yo les voy a hacer son 14 preguntitas y ustedes van a numerar el número de pregunta que es 1 y me van a poner qué tan presentes están esas sensaciones en su día a día, qué tan común es. A lo mejor no lo pensemos de hoy, pero pensémoslo en el último mes, por lo menos, las últimas 3 semanas, qué tan presente estuvo cada una de estas señales en mí, ¿de acuerdo? Entonces van a poner, si estuvo ausente, pues es un 0, si leve, porque ocurrió de vez en cuando, bueno, moderado, pues sí ocurre un poco más veces, 2 veces por semana, qué sé yo, o toda la semana, mayormente en la semana grave, o todo el tiempo y además fue incapacitante, o sea, no me permitió hacer otra cosa. Esa es la manera en la que vamos a identificar estos puntajes, ¿de acuerdo? Y ahorita lo que vamos a hacer es sumarlos, pero quiero que ustedes puedan poner el número o el rubro de la pregunta. ¿Ya están listos? Pónganme en el chat si ya están listos para que yo pueda verlos, si quieren, no, para no abrir el micrófono y así ya irlos viendo. Quien ya tenga su hojita y esté ahí por empezar. Muy bien. Sale, voy a tomar, ¿sí todos los demás? Ok, hay otra manita de Cecilia, gracias. Perfecto. Bueno, si ya tienen su hojita, vamos iniciando. Ahí va la primera. Lo que no son preguntas, son más bien descripciones, acuérdense. En las últimas semanas, ustedes pregunta número 1, ¿han tenido humor ansioso? Como puede traducirse como inquietud, expectativa de que algo salga mal, aprehensión o temor de participar en alguna situación e incluso irritabilidad. Pongan 0, 1, 2, 3 o 4 según sea que tanto se presentó en su día a día. ¿Listos? Nos vamos entonces con la 2. En su día a día, ¿qué tan común fue sentir tensión? Sensaciones como es estar, imposibilidad de quedarme quieto, reacciones de sobresalto muy rápidas ante ciertas sensaciones, temblores, incapacidad de esperar, sobre todo impaciencia. ¿Qué tan presente estuvo? Nos vamos con la 2. Presencia de miedos ante desconocidos, obscuridad, a quedarse solo, a lo mejor a ciertos animales, a la circulación en el tráfico de gente, a la incertidumbre incluso de no sé qué va a pasar o qué va a ocurrir,
qué tan presente estuvo en sus últimas 2 a 3 semanas. 4, insomnio. ¿Qué tanta dificultad o qué tantas veces durante este periodo presentaron dificultad para conciliar el sueño o para mantenerse dormidos? Puede ser que incluso sí durmieron, pero no fue satisfactorio, o que, por ejemplo, experimentaron sueños muy pesados, ¿no? Que es luego la descripción que tenemos. Contesten ahí qué tan común fue durante la semana. 5. ¿Qué tanta dificultad o cuántas veces en la semana presentaron dificultad, por ejemplo, para concentrarse? ¿Se les olvidaron cosas? ¿Tuvieron problemas para recordar algo que tenían, algún pendiente que hacer? ¿Algún descuido de este tipo? 6. ¿Qué tanto hubo durante este mismo periodo humor depresivo en su día a día? ¿Cómo podemos hablar de un humor depresivo? Pues a lo mejor de desinterés por hacer cosas, sentir que no estábamos disfrutando el día, los momentos, que a lo mejor hubo sensación como, por ejemplo, variaciones anímicas durante el día, que de pronto estaba contento, luego más triste, con esta sensación también así como de pesadez emocional. ¿Qué tan común fue? 7. Síntomas que hayan sentido a nivel muscular. Señales durante la semana como dolor muscular, tensión, a lo mejor en los hombros, en las manos, en el cuerpo en general, pesadez muscular, sacudidas, incluso temblores o algo similar. ¿Qué tanto hubo estas sensaciones en su cuerpo en estas últimas 3 semanas? Luego, la 8. ¿Qué tanto hubo alguna de estas sensaciones? Zumbidos de oídos, por ejemplo, como que de pronto me paraba y empezaba a zumbar, sin moverme o incluso moviéndome empezaba a tener como visión borrosa, tenía problemas para enfocar, por ejemplo, a lo mejor oleadas de calor o mucho frío que hubiera también como en el momento, y sobre todo sensación a lo mejor como de hormigueos, pinchazos en alguna parte del cuerpo. ¿Qué tan presente estuvo? Del 0 al 4 en estas últimas 3 semanas. 9. ¿Qué tan común o presente estuvieron algunos de estos síntomas como palpitaciones raras en su corazón, en su pecho, dolor en el pecho también, como de alguna sensación de presión, a lo mejor taquicardia o hasta desmayos? ¿Qué tanto hubo en estas semanas? Del 0 al 4. 10. ¿Qué tan presente estuvo sensación de presión, de no poder respirar desde el pecho? Que a lo mejor había sensación de ahogo, de agitación incluso de la respiración, o con muchos suspiros constantes también. ¿Qué tan presentes estuvieron? 11, y estas son las que suelen ser más comunes. ¿Qué tan común fue en estas últimas semanas presentar dificultades gastrointestinales como problemas para ir al baño o incluso que se les haya soltado el estómago, gases, incluso como inflamación, que hubiera dolores, por ejemplo, en alguna parte del estómago también después de comer, sensación de hinchación, vómitos, náusea, incluso acidez muy fuerte? ¿Qué tan común estuvo en estas últimas 3 semanas? 12. ¿Qué tan presente estuvo la variación en su normalidad para ir al baño o para hacer micciones, para orinar? ¿Fue común? Muy rápidamente empezaron, iban al baño o había la sensación pero no hacían. ¿Qué tan presente estuvo esto? Y 13. ¿Qué tan presente estuvo la sensación de boca seca, de accesos, por ejemplo, fogajes en la boca, así que con dolor, que hubiera, por ejemplo, a lo mejor palidez en su cara, como esta sensación de sudoración fría,
e incluso vértigos que pudieran haber tenido o migrañas en las últimas semanas, del 0 al 4. Y por último, la pregunta 14. Ahorita, en el actual momento, mientras lo están contestando, ¿qué tan presente estuvo alguno de estos movimientos, como a lo mejor estarse mordiendo alguna uña, moviendo las piernas, agitando la mano, acomodándose mucho? Ustedes díganme qué tanto sintieron que hicieron estas actitudes, rascándose algo durante las preguntas. Y si ya las tienen, les voy a pedir entonces que sumen sus puntos totales. Si quieren, los pueden compartir en el chat, si no, les explico yo qué significa nada más los puntajes que pudieron haber obtenido. Damos unos minutitos, bueno, un minutito nada más en lo que hacen su suma. Y bien, perfecto. Para que nosotros pudiéramos decir que no tenemos ansiedad, tendríamos que haber obtenido entre 0 y 5, porque el 5 puede ser que hubiera alguna situación así. Si nosotros tuvimos de 5 a 17 puntos, ya estamos teniendo síntomas de ansiedad leve. Entonces, por ejemplo, si yo tuve 15, ya tengo ciertos síntomas de ansiedad leve. ¿Qué significa esto? Todavía no es un trastorno de ansiedad, pero ya son sensaciones del cuerpo que me están pudiendo generar efectos en la salud. O sea, por eso está a partir de ese puntaje ya considerado como ansiedad, porque lo ideal sería que tuviéramos 0. ¿Qué ocurre? Mucha gente sí vive con, o sea, sí hay gente que vive con 0 de estos síntomas, lo cual es muy importante que sepan, pero se dice que del 0 al 5 todavía puede ser que no haya ansiedad, porque puede haber dicho que tiene problemas gastrointestinales por otras razones, o que pudiera haber otras cuestiones como de salud que interfieran. Pero tener ya puntajes ya es síntoma de tener ansiedad leve. De 18 a 24 quiere decir que ya tenemos ansiedad moderada. Les voy a decir que aquí hay un truco bien interesante. La ansiedad moderada ya es considerada en realidad que yo ya tengo parte del trastorno de ansiedad. Si yo me regreso a esta esquemita, hagan de cuenta que están en este rango, ¿no? Como en esta partecita. Los de 17 están aquí, ya cruzando esta primera parte. Arriba de 18 y algo ya están aquí, a 18 a 24 están en este tramo. Ya con un pasito dentro de la ansiedad patológica, o sea, el trastorno de ansiedad. Cuando superamos estos, ya podemos estar hablando de que tenemos entonces ansiedad severa. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí hay mucho, y ahorita ya vi que me ponen en el chat, Susana, de 25 y 13 también dice Héctor. ¿Qué ocurre? Cuando yo tengo, estás en 25, estás justo en la línea, así que puede ser que no tengas todavía todas estas severidad, pero pues ya estás en moderada, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Cuando yo supero entonces los 25 a 30 puntos como ansiedad severa, o sea, ya estoy en este rango, estamos hablando de que ya puede haber un riesgo importante y significativo de estar generando un trastorno de ansiedad. ¿Por qué no les digo que es ya el trastorno como tal? Porque hay mucha gente que tiene mucha fuerza no me refiero a que los demás seamos débiles, pero hay gente que tiene como muchas formas de aplacar esto que está sintiendo o de ignorarlo. Entonces, mucha gente está viviendo con ansiedad sin darse cuenta, o sea, ya con la ansiedad más patológica que digamos la adaptativa. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que la persona está como en una ollita de presión, acumulando, aguantando y aguantando para que no sea incapacitante, digamos esto, pero el test, si ustedes superaron más de 30 puntos, ya están en un grado de ansiedad, entonces de trastorno de ansiedad con bastantes, ya muy grave, pues severo,
y esto ya normalmente empezó a ser incapacitante. Ya hay cosas que dejaron de hacer para evitar esa ansiedad. ¿Qué pueden ser estas cosas? Pues hay una frase que dice mucho la gente y no nos decimos y no nos damos cuenta, que es, yo puedo, o sea, no pasa nada, yo veo cómo lo resuelvo, yo lo controlo, yo no le quiero dar molestia a los demás, yo puedo esto, yo no sé qué, y está bien, yo no dudo en ningún momento que la gente lo pueda hacer, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como en realidad ya no le estamos diciendo a los demás las cosas, porque queremos evitar conflictos, queremos a lo mejor facilitar la dinámica, no preocupar a nadie, el problema es que eso, que es justo lo que les ponía yo aquí, que todo lo que ocurre en la vida es que estoy cortando mis redes de apoyo porque ya no me estoy expresando, estoy limitando el alcance de que alguien me ayude para regresar a este punto y estoy dañando además mi sistema nervioso que en cualquier momento puede, con algún evento más fuerte, o sea, estoy tan frágil que en algún momento algo que sea un poco más detonante puede herirme más que antes. Y no quiere decir que yo sea débil, el problema es que ahorita estoy ya en grados de vulnerabilidad que no había detectado antes, ¿no? Entonces, esa es la parte compleja de esto, porque por eso les digo que es engañosa la ansiedad, porque sí podemos las cosas. Hay la frase esta que nos dicen mucho de sí podemos con todo, pero no todo a la vez es real, porque aunque yo crea, todavía puedo, todavía aguanto, todavía puedo, esa ollita express está al borde de que al rato le soplemos y estalle. Ese es el problema con la ansiedad y creer o decirme, pero no pasa nada, yo lo tengo todo bajo control, pero yo lo resuelvo, pero no, mira, ya se me pasó. El problema es que no se nos pasa si no lo trabajo. Esa es la situación, porque difícilmente estoy dándole oportunidad y como lo que me genera ansiedad adaptativa desde chiquita, desde antes de nacer, incluso lo que sea, porque hay algunas ansiedades que son, por ejemplo, evolutivas. ¿Qué pasa? Que no es como, ya es esa, ya la tengo dominada, no cuenta, no, sí cuenta, todas abonan y todas van siendo una escalerita. Entonces, como eso pasa porque nos confiamos, creemos, X, estoy sí aquí en 80, bueno, 56 es, ¿no? Estoy en 50, pero todavía puedo. ¿Qué tanto es realmente poder si ya está afectando tu salud, tu bienestar? Ya no estás llevando tus relaciones sociales o de gente que quieras y aprecies de manera natural o normal porque ya no estás permitiendo que entren a entender esto que estás viviendo tú, ¿no? Entonces, estas son como las trampas que tiene el no darnos cuenta y no reconocer estos límites que nosotros tenemos. Zoraida, 30 puntos. Me dijo que, sí, Susana, pues es que, mira, no había visto que tú pusiste que te controlas. Es que no podamos, de verdad, esto no se trata de debilidad y fortalezas y de que quién es mejor, ¿no? Sino es que el cuerpo no se merece vivir en ansiedad, en eso, no se estrese, o sea, no tenemos por qué poder con todo, esa es la trampa. Y socialmente se nos dice que tenemos que poder, ¿no? Y que además no me debo quejar en el trayecto, pero efectivamente nuestro mismo cuerpo y semblante nos va a mostrar algo diferente, porque no es una situación que haya que normalizar, ¿sí? Tenemos mucho esta mala costumbre social de vanagloriar a quien puede con todo a que hoy yo no sé cómo le hace. Por ejemplo, justo hoy me lo dijeron en una junta de trabajo hace un minutos antes de entrar aquí, que me decían, ay, tenés que yo te veo por todos lados haciendo un montón de cosas. Y yo les digo, así voy a acabar. No me lo celebren, así voy a acabar. Porque no estoy a lo mejor dando tiempo de descanso, porque a lo mejor necesito hacer también como ciertas pausas. Y necesitamos todos ir identificando nuestros límites para no esperarnos hasta que lleguemos al punto de explosión, sino poderlos detener antes. Los límites son para nosotros. Yo saber reconocer, mira, yo todavía me siento bien haciendo esto hasta aquí, pero ya después de este día ya no voy a hacer nada, ¿no? Por ejemplo, ahorita también dentro de esa misma junta se burlaban, es que Tania, tú todo el tiempo estás yéndote a algún lado, ¿no? Yo le digo, pues es que si toda la semana estoy autoexplotada, haciendo un montón de cosas que me gustan y las disfruto, yo necesito, ¿sabes qué? Yo te voy a ignorar a partir de este horario, lo lamento, te contesto mañana, te contesto el lunes, pero no puedo porque yo necesito apagar esto ya. Eso es lo que podemos alcanzar todos.
Los límites los vamos a conocer a partir también de saber por qué no decimos que no, por qué aceptamos ciertas cosas, por qué respondemos. Entonces, ahorita lo que hicimos fue hacer un mapeo de cómo se puede estar sintiendo alguien y viendo cómo es raro, y de verdad sí existen, porque yo conozco gente que sale en ceros, pero son los menos. Y si somos cuidadores, peor, es imposible tener un cero en esto, pero podemos vivir con ansiedad leve por lo menos. Y eso ya nos habla de que vamos por un buen camino también y que podemos ir trabajando cosas. Si no soy cuidador, pero de todas maneras, por ejemplo, en estos últimos meses, he atendido a un montón y sobre todo mujeres mayores, que es muy curioso que lleguen, muy encantadoras todas, pero todas han llegado con niveles de ansiedad muy altos y ahí les va una cosa, por eso les decía yo este punto de lo que ocurre en la vida personal. La ansiedad la traen detonada por sus parejas o problemas de sus hijos, ni siquiera es algo que ellas tengan. Y así vivimos muchos, cargando situaciones y preocupaciones que no son ni nuestras. Entonces, por eso es engañoso todo esto, pero es el caminito que podemos ir recorriendo y que vamos a ir recorriendo en el taller. Bien, ahora sí, para ir cerrando, quiero compartirles justamente cuáles son estos primeros pasos que quiero que ustedes se puedan llevar. Los pueden hacer sin entrar al taller, pero quiero que ustedes puedan empezarlos a hacer. Primero ya lo hicimos, que es identificar si ya estoy viviendo con síntomas de ansiedad y en qué nivel, ¿no? Ahorita ya les hice un mapeo, cómo estuvo, ya saben su puntaje, saben su resultado. Esto es lo primero para entonces empezar a decir, a ver, aquí necesito organizar algo, cambiar algo, pedir ayuda, mover algo, de pensar, o sea, identificar que estoy pensando que me lo está detonando. ¿Cómo lo hago? Yo les sugiero siempre, es un ejercicio muy bonito, fuerte y tedioso para quien no tiene la costumbre, pero es muy bueno, llevar un diario de estos eventos, cómo me estoy sintiendo, en qué momento sentí así, sentí tales palpitaciones y demás, cuánto duró, ¿no? ¿Qué ocurrió momentos antes? Empiecen a narrarlo para que ustedes empiecen a conocer cómo es su respuesta ansiosa. Eso es el paso número 1 para poder trabajar la ansiedad. A partir de ahí, reflexionarme a largo plazo. Yo estoy envejeciendo, este cuerpo que soy yo, esta mente, esto que muevo, que siento, que como, que transpiro, que comunico, soy yo y está envejeciendo. ¿Cuánto tiempo creo que puedo sostener vivir así? ¿Merezco vivir con estas condiciones, con estos síntomas y molestias y demás? ¿O merezco vivir otra forma de hacerlo? Hizo una reflexión personal porque la mayoría de la gente sabe las cosas, hay cosas gratuitas, talleres de terapia, sabe cómo puede acercarse a trabajarlo. Pero ¿por qué no lo hacen? Porque o no consideran que es algo que valga la pena invertirle, o sea, como si dijeran que no vale la pena invertir en su bienestar, porque priorizan a otros, porque dicen el tiempo, el dinero, lo que sea, sí es real, ¿no? ¿Qué ocurre? El tiempo se lo regalamos a un montón de gente y cosas que luego no nos sirven. ¿Por qué no las regalo lo que sí me sirve? ¿Por qué no lo invierto en lo que sí me es útil? Entonces, reflexionen eso desde el punto de si ustedes se merecen vivir con esas sintomatologías y aguantando y hasta qué punto. Y por último, yo les sugeriría sí buscar la ayuda. Aquí vamos a compartirles después, ya digo, ya vamos a estar cerrando la sesión, pero les vamos a compartir también de pronto algunos recursos, lo de la charla que ya les pusieron en el chat, otros eventos que puedan ir ocurriendo para que ustedes lo conozcan. Hay muchos. ¿Qué pasa? Que nos pesa hacerlo sin un acompañamiento. Nos cuesta más si no hay alguien que me diga si lo estoy haciendo bien o que me enfrente a lo que a lo mejor tengo que decidir y sobre todo hacerlo en grupo, ¿no? Entonces, si no es nada de eso, están grupos de apoyo, están recursos, están libros, pero la intención es identificar que yo merezco no vivir así, merezco vivir en paz, tranquila, en ciertas condiciones y buscar estos nuevos recursos. Y con eso cierro dejándoles el teléfono de WhatsApp, nuestro Instagram y Facebook también para donde nos puedan encontrar, sobre todo el de salud y envejecimiento, que es donde vamos a estar hablando de este taller y vamos a estarle compartiendo recursos, ¿de acuerdo? Fue muy rapidito esto, fue con la intención de poder llevarnos un vistazo. Bienvenidos a los que ya están inscritos en el taller, vamos a tener un recorrido muy encantador y agradable. Les dejo aquí la pantalla para ir cerrando esto, que es nuestro plan de trabajo de las siguientes 3 sesiones. Hoy fue la bienvenida y quienes se quieran integrar con nosotros al taller,
pues los dejo con Yoli para igual si tienen alguna duda o comentario que se pueda resolver en esta manera, ¿de acuerdo? Pues fue un gusto estar con ustedes hoy, fue sí muy brevecito, pero los dejamos así con esta información, se les va a mandar la grabación y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Yo me retiro porque doy una clase en el programa de cuidados en casa, pero los dejo aquí con Yoli y ahí nos estamos escribiendo. Un gusto haberlos visto. Hasta Muchas luego. gracias, maestra. Nos vemos.